Mucha gente sin casa. Hay muchas casas sin gente. Todos tenemos digno a una vivienda. ¿Y dónde está eso? ¿Qué vivienda? ¿De qué? Si cada vez están dejando a la gente más en la mierda. Están poniendo los alquileres que flipan, no dan ayudas. Eso ya depende de ti, Tete. Si no eres consciente, no eres, ¿sabes lo que te digo? Te quedas en la puta calle en invierno y ya está, o te quedas en un fumadero de esos que hay por ahí. Con toxicómanos, con unos que están dejando la metadona, gente transexual que está en proceso de ser mujer o de ser hombre, hormonados. No vamos a ser los mendigos los que damos limosna a los ricos, ¿no? Hay mucha gente que quiere ir más con poder y ser más rico y joder. Y hay gente que está quedando mucho pobre, entonces están empezando a robar a todo y es lo que pasa, que cuando no tienen lo suyo, pues pasa así. A lo mejor estás sentado tú aquí así. Y pasa uno y te hace... ¡Fum, pum! Y se mira corriendo y te quedas bloqueado. Y de repente no lo tengo más, me lo quitan, es técnica moderna, extraterrestre. Es que vienen a qué? A robarte. Vienen con una bolsa de Máximo Duty, para adentro solamente hay papel y caja vacía y vienen a robarte. No sé, dicen que no llegan para abasto y luego veo que se gasta el dinero en tonterías, por ejemplo. Él te da comida, comida, yo no poder Embusteros, mentirosos, falsos. Si yo voy a servicios sociales a pedir ayuda, en vez de hacerme caso, de escucharme, no. Vete para afuera que aquí no hay ninguna solución. ¿Qué solución de qué? ¿Qué crees que se podría hacer para ayudar a la gente que vive en la calle? ¿Crees que se está haciendo suficiente por parte de las instituciones públicas, por ejemplo, o dirías que no? A ver, yo tengo constancia de que hay casas que le dan desayuno, comida y cena. Y algunos días le dan de ducharse o lo que sea. Ahí tienes que convivir con toxicómanos, con unos que están dejando la metadona. Por ejemplo, ahora mismo aquí, yo qué sé, en España, en Cataluña, hay un dicho que todos tenemos digno a una vivienda. ¿Y dónde está eso? ¿Qué vivienda? ¿De qué? Si cada vez están dejando a la gente más en la mierda. Están poniendo los alquileres que flipan, no dan ayudas, no dan... No sé, dicen que no llegan para abasto y luego veo que se gasta el dinero en tonterías, por ejemplo, que yo también callejeo mucho y también observo mucho, ¿sabes? Pues lo primero, lo que te dirán la mayoría, lo primero tener más conciencia de cuál es tu situación como persona, como dentro de la estructura social, ¿no? No el que más bien siempre somos unos marginados por la condición, por las condiciones que tenemos. Yo necesito una, ¿cómo se llama? Yo necesito una casa, o hago piso igual para mí. Yo quiero trabajar, yo try finishing todas mis drogas. Muchos pisos abandonados para desinformación, no sé, mucha gente sin casa. Hay muchas casas sin gente. También ¿sabes lo que pasa? También hay otros que te dejan dormir, pero tienes que estar a las 9 de la noche allí. Y te controlan. Claro, tienes tus horarios. Gente transexual que está en proceso de ser mujer o de ser hombre, hormonados. Claro, crean una bomba de emociones ahí que tú ahí no puedes vivir. Te quedas más al otro lado de la sociedad, ¿no? Y lo primero seguramente sería que la gente tomara una conciencia de cuál es nuestra verdadera situación y qué es lo que realmente se está pidiendo, ¿no? Si tú no vas porque te gusta, porque estás liado, porque estás ja, pues ¿qué pasa? Que a partir de las 9 de la noche no puedes entrar, te tienes que quedar en la calle. Esa gente que hay mucho alcohol o droga de esto, están perdidos por lo que sea. Y están en la calle, tío, y que si no esto, pues te quedas en la puta calle durmiendo. Yo una vez fui a vivir a Sabadell, y un loco me puso un cuchillo. Yo estaba cocinando. ¿Te puso un cuchillo? Sí, de estos de grande, impresionante. Tengo la mano rota por defender a una señora de un menas que la tiró al suelo y le rompió la cara contra la pared. Flipas.
O sea, no se está gastando el dinero donde se tiene que gastar, se gasta en muchas tonterías. ¿En qué tonterías, por ejemplo? Por ejemplo, cosas que no vale la pena, en estatuas, en mierda, en chorradas, que ya ves tú, que hay mucha figura, tío, hay mucha contaminación. Tendrían que ponerse a pensar a hacer edificios para gente que necesita, que no esté en la calle, sobre todo, que no se vean por ahí. Y lo que tú me has dicho, ¿qué harías para solucionar esto, lo que sea? A ver, es que si ya lo están poniendo, es que ahora, si tú quieres una... O sea, lo que no puede ser que yo te dé un trozo de pan y tú no me des un trozo de pan. Pero era una persona con muchos problemas. Yo ya lo vi cuando entró y nos presentamos, ya lo vi que era una persona que no estaba bien. Digo, ¿por qué mierda tienen que poner estos compañeros de habitación? Si saben que está enfermo, entonces ¿qué quieren? ¿Que yo me vaya? Claro, me voy a ir. Sobre todo a estos hijos de puta que están haciendo daño a las señoras mayores, que las tiran de todo. He visto cada cosa que si nos ponemos a grabar vais a flipar. Una vieja estaba en un portal, la empujan al suelo. Su mandíbula cayó de aquí a acá como medio metro, esparciendo su sangre y su mandíbula rota. Yo agarro una litrona, rompo la botella, lo rompí mal, por eso tengo la mano así, y el menas se la aspiró, se fue. Luego yo me escondí a esperar que viniera una ambulancia a rescatar a la señora, porque igual iban a decir que fui yo. Es como efecto Batman. Todo el mundo persigue a Batman, ¿no? Y a Spider-Man. Los superhéroes nos persiguen. Y cuando vi que llamaron a la ambulancia me fui a escondida, porque igual me veían a mí, igual me van a echar culpa a mí. Encima. No sé, que la gente cuando se queda en la calle se pierde. Llega a otro camino de su vida que empiezan a la bebida, empiezan a la droga, empiezan a la prostitución, empiezan a cosas que nunca habían visto y están ahí, la gente luego no les ayuda, no les creen y los dejan así y se crecen en ese mierda mundo. Y es eso. Si yo te digo cobijo, pero a esta hora tienes que estar aquí para tú tener... Eso ya depende de ti, tete. Si no eres consciente, no eres... ¿Sabes lo que te digo? Te quedas en la puta calle en invierno y ya está, o te quedas en un fumadero de esos que hay por ahí y buscándote la vida y robando y luego intentando que no. ¿Sabes si esa señora está bien ahora o qué pasó con ella? Seguramente estará bien, seguramente que sí. Bueno, gracias a que interviniste, porque si no, a saber qué habría pasado. Ya ves, ¿no? Y menos mal que me fui rápido, porque me van a echar la culpa a mí. Como le echan la culpa a Spider-Man o a Batman. Somos los héroes y nos echan la culpa a nosotros. ¿Te dan alguna ayuda? ¿Te ayudan en algo? ¿O no te ayudan lo suficiente? Nada cero, porque mira, yo mismo nací aquí y he ido a preguntar ayuda y me han enviado a tomar por culo. ¿Se puede creer que en vez de echar una mano me han traído a los mozos de escuadra para que me vaya a tomar por culo? 700 y poco, 720 o cosas así a lo mejor, pero vamos, entre 700 y 750, varía un poco en función de nada. Sí, yo no tengo nada, nunca. Ahora yo espero mi social ayuda. Yo pedí la government, la Barcelona, y ya necesito esperar 2-3 meses para algo. No estoy muy de acuerdo con el sistema, porque yo no digo que yo soy de Galicia, pero soy muy agradecido porque yo tengo una ayuda. Si yo voy a servicios sociales a pedir ayuda, en vez de hacerme caso, de escucharme, no, vete para afuera que aquí no hay ninguna solución. ¿Qué solución de qué? El Estado supuestamente tendría que estar dando ayudas para la gente, ¿no? Tampoco el tiempo en la calle, no sé, mayormente te dedicas a buscarte la vida para ganar muy poco dinero, ya te digo que mayormente no merece la pena, pero porque tienes que gastar todo el día para ganar 5 euros o 10 euros. ¿Y cuál crees que debería ser el papel del Estado a la hora de ayudar a la gente que vive en la calle o está en situaciones difíciles? No sé, el papel del Estado en esta parte es primero a los hijos de putas fuera. ¿Sabes lo que he hecho esta noche? He cogido, vengo al hospital, le doy la cara por los demás, le ayudo para comer. Pues no ayudan, porque mira... ¿Por qué crees que está pasando todo esto? No lo sé,
pero tendríamos que investigarlo, porque así tendríamos que echar un stop ya, tendríamos que empezar ya ayudando, ¿no? A cambiar esto, ¿no? Porque ¿qué vamos a dejar? ¿A que toda la gente se coma la mierda y que veamos mierda? ¿Cuánto le dan más o menos en una semana, por ejemplo? Buah, pero a lo mejor tú te puedes tirar un día entero pidiendo limosna, puedes sacar a lo mejor 5 euros. Es una ruina, vamos. Si quieres venir a estudiar y a hacer un oficio, bienvenido. Pero si vienes aquí a delinquir, a hacerte gilipollas, a burlarte de las ayudas que te dan, ¿qué haces? Pero, yo soy de ley, pero es que ya no me... Ya estoy cansado ya de... A mí me dicen gallego, no sé, estamos con todo el mundo, pero yo lo hago porque me da pena, porque no quiero que sufra. Estás cansado ya, ¿no? Estoy cansado de sufrir por los demás. Sí, pido, pero me siento en un supermercado, estoy ahí, hago sonreír a la gente, me pongo a ayudar, también ayudo a la señora mayor a llevar la compra, ayudo a la gente a que no les roben, a veces vendo pajaritos, esto de cerámica. No le dan mucho, ¿no? Nah, es que el problema de la calle es que todo ese tipo de negocios no dan casi nada. La chatarra da muy poco también y tienes que... Son todos trabajos duros al fin y al cabo. Tanto por el pedir limosna es duro, mover chatarra también es duro, coger ropa de segunda mano. ¿Por qué un emperador va vestido como un emperador? ¿Porque un dios va vestido como un dios? ¿O porque un piltrafa va como un piltrafa? Cada quien tiene su estatus. Lo que no se puede hacer es hoy en día, como está todo el mundo de los bancos, todo. Hacer demagogia, intentar pensar que el dinero compra un corazón. Me pongo a hacer cosas, pulseras también. ¿Y cuánto dinero te pueden llegar a dar en una semana, por ejemplo? Tampoco pido mucho, yo con que me den 30 euros ya estoy contento, ya me voy. No abuso, a mí no me gusta abusar, la avaricia rompe el saco. Es que eso depende de los políticos, de los gobernantes, ¿no? Sí, o sea, cree que la clase política es bastante responsable, ¿no?, de la situación actual. Hombre, pues más que el que vive entre cartones, creo, pero... Sí. Digo yo, no sé, es como tendrán que dar limosna a ellos, no los mendigos. No vamos a ser los mendigos los que damos limosna a los ricos, ¿no? Señores, vamos a ser naturales, vamos a sentir para qué. Hoy estoy aquí, mañana estoy aquí, pero mañana paso por aquí. ¿Qué tal? Toma, te doy. ¿Y cómo es tu relación con tu familia? Mi familia es sin mierda, no pones abrazos contra esto, sin mierda. ¿Por qué? Es que hace mucho tiempo que soy a la calle y nunca me ha donado un puta céntimo. Pero yo me gano la comida y estoy satisfecho, porque los valores son importantes. Y yo si tengo, no me importa ayudarlo, pero lo hago de corazón. La gente, los yayos, tienen que andar escarbando a la noche los containers para comer. Porque han criado una familia y todos han largado, ¿no?, gorditos, primorosos y rosados, y han dejado a sus padres ahí y no van a verlos. Yo quiero viajar por el mundo. Yo llevo 32 años y tengo mucha capacidad de vida. ¿Qué consejo le darías a una persona que va a empezar a vivir en la calle? Cosas que tú no sabías antes y ahora sabes. ¿Qué le dirías para que se prepare? Take care of your pockets. Always, always. Sobre todo hay que tener mucho cuidado con las cosas, donde las pones, tener seguros porque te roban rápido y corren un montón también. Tienes que correr, si te roban tienes que ir detrás de ellos pero a muerte, si no ya las perdiste las cosas y no las ves nunca más. Es que vienen a qué, a robarte. Vienen con una bolsa de Máximo Duty, pero dentro solamente hay papel y caja vacía y vienen a robarte. En cambio la gente se asusta, como me ven a mí, se asustan. Un ladrón va vestido como un turista, no como yo. Este verano, porque yo trabajo en la construcción, hace mucha calor y dije que no trabajaba. Digo, mira, me tomo 3 meses de vacaciones y eché el paro, pero por lo que sea, no sé qué, total, que llevo 3 meses sin cobrar el paro. Entonces, ¿qué digo? Hostia, a ver, cama no me falta, comida tampoco, tabaco tampoco me faltaba. Mucho ladrón, tú estás a dormir a la calle, tu cartel, tu zapato,
tu esto, tu sombrero, mucho cosa. My shittest things, or I think the shittest thing to the homeless here in Barcelona, when somebody wanna steal him. This happens circa every day. O sea, te intentan robar a veces, hay muchos robos, ¿no? I think the biggest problem here in Barcelona, the robos. Soy músico y artista, ¿me entiendes? Entonces, qué desgracia que bots de la derecha, que no me molan nada, tengan la razón. Y dicen que la razón es del diablo, porque tienen verdad. Es una lástima, pero es así. Pero mi madre llevó 4 meses sin darle nada. Entonces, ¿qué pasa? Me ha dicho, claro, los pagos están ahí. Total, entonces yo, ¿qué he hecho? Buscarme la vida. Y entonces veo... ¿Qué has tenido que hacer para buscarte la vida? Pues robar. ¿Y sabes para qué? Porque a mí comida no me falta. Es lo que te digo, un techo tampoco, una cama. ¿Para qué? Pues para meterte una latita, para fumarte un porro. La vida de la calle es muy dura, muy difícil. ¿Eh? No te lo suelto. No te lo conseguía, la vida de la calle. Muchas veces robar mí también. Sí. Antes yo no tengo mi perro y probaba a robar todos los días. Ahora yo no tengo problema con robadores. La policía tampoco las encuentra, no sé por qué. Yo no me meto en su trabajo, pero yo, por ejemplo, buscaría las cosas. Si no pasa de un X dinero, y los que están en la calle y no tienen nada, ¿qué? Sí, no vas ni detenido. Te meten una multa, no tienes nada. ¿Qué tienes más que perder si estás en la calle? Yo sí que llevo toda mi vida que me he quitado de Hacienda. Pagando toda la vida pagando Hacienda. Hay que estar muy atento, ¿no? De que no le roben. The important respect at everybody, but don't trust nobody. I think this is most important here. Nunca puedes confiar en nadie. En ese banco de ahí, yo salvé a una chica para que no le robaran los bolsos y acabé agredido por un puto argelino que llevaba con un patinete como estos, un patinete así, y rompió los dientes. Somos los héroes y nos echan la culpa a nosotros. ¿Y cómo puede ser que cuando ataquen a una persona o hagan estas cosas no se expulse a estas personas o no se las encierre? Hay gente, por ejemplo, que sale a robar, roba 30 veces y aún sigue en la calle. ¿Cómo puede ser que pase esto? Porque tienen una técnica. Si no robas más de 450 pavos, sales a las 3 horas del calabozo. De multa, de esto, de lo otro, y esto, yo soy pagando un montón de multas. Y ahora pues, esto, yo te digo en mi caso, pero y desde yo entrar desde fuera que lo he visto hasta gente, pues es eso lo que veo. Gente, pues, tío, que es muy sufrido, tío, vivir en la calle. Y ahora viene el invierno. Menos mal que salió corriendo porque si no, madre mía, la que se hubiera liado ese momento, ¿eh? Porque yo soy buena persona, pero a las malas soy el diablo también. Te lo digo yo. Menos mal que salió corriendo. Menos mal. Pero a mí que como... Es que no... es que me estoy imaginando. Ellos saben cuánto tienen que robar. O sea, al final se están aprovechando de las leyes que hay y del sistema. Por eso, otra vez más digo, los de derecha, los de bots, tienen la razón. Porque esta peña utiliza la justicia y las leyes protegen a los delincuentes. O a lo mejor estás sentado tú aquí así, y pasa uno y te hace ¡fum, pum! Y se mira corriendo y te quedas bloqueado. O yo hago así, porque a mí hago así, mira que tengo 20 pavos, y yo estoy aquí contigo tan tranquilo, y ahora ¡fum! ¿Cómo te quedas tú aquí? ¿Te dan ganas de ir a correr? A mí no, tío. No. Me quedo aquí, me quedo flipando y el pavo ha salido corriendo y digo, ahora sale corriendo detrás de a ver quién lo pilla. A ver quién lo pilla, ¿sabes? Que Barcelona también ahora es una selva, sí. ¿Y notas que está yendo a peor? Sí, cada vez más. ¿Por qué está pasando todo esto? ¿En qué cosas notas que va todo a peor? La desgracia humanidad, la desgracia humana. ¿Qué le dirías a una persona que te dirá, pues, es gente que ha venido de otro país muy pobre, que están aquí y necesitan sobrevivir y por eso roban? Llévatelo a tu casa y acógelo. ¿A que no se lo llevan a su casa? O sea, no lo ves justificable robar. O sea, para... que dicen, no, hombre, pues robar a nada ni a nadie. Robar no se hace. Hay mucha gente que quiere ir más con poder y ser más rico y joder. Y hay gente que está quedando mucho pobre, entonces están empezando a robar a todo y es lo que pasa, que cuando no tienen lo suyo, pues pasa así. Los humanos, porque se está diferenciando ahora,
entre humanos y zombies, ¿no? Que hay dos. Entonces, el humano me viene y me habla y hablamos. Pero los zombies esos que están drogados total. Dame 3 euros, dame 3 euros. Pero, escúchame, vamos a hablar... Hacemos vídeo, dame 3 euros. Pero te los voy a dar, pero escúchame. Dámelos, hacemos vídeo. Pero eso no funciona así, vamos a hablar primero. Yo te prometo que te lo doy. Dame, hacemos vídeo, te lo juro. Hacemos vídeo, dame 3 euros, me muero de hambre, una pizza. Que llegan ahí a un punto que ya luego también conocen otra gente que ya por al cabo del tiempo ya también se habían enganchado y todo, pues hacen amigos así entre ellos de calle, entonces cada uno va enganchando a uno. Eso es como un virus, como ¿no? un dominó, como ficha por ficha. Van cayendo todos. Ahora de momento sigues consumiendo, ¿no? Opioides y cocaína. Sí, cocaína, opioides. ¿No? Los opioides los has dejado, solo cocaína. Sí. ¿Y cuánto consumes de cocaína? Un día, 1 gramo, circa. ¿Y cuando consumes cocaína, sueles consumirla en polvo o compras base? ¿Lo fumas? No, yo no fumo, yo pincho. Ah, la pinchas. Vale. Aquí es un filtrito que encuentro en el piso, no sé bien, que es, creo tiene un poco metanfetamina, un poco. ¿Algún filtro que encuentran en el suelo tiene metanfetamina? Otros fuman en esos vaporizers. Yo los fumo en los filtros. Y algo, no es mucho que siente, pero no es mal para fumar. Tabaco, lo tiran al piso aquí y te sacan todo el tabaco. He tenido suerte porque me podían haber pegado una puñalada o 2 puñaladas ahí, bum, me dejan ahí tirado y encima me quitan todo. Claro, es que es eso, es que no sabes con quién te puedes encontrar y hay gente muy loca. Claro, y hay, mira, gente muy loca para droga, ya te lo digo yo, porque para comer... Puede ser eso, ¿no? Porque para comer te metes en un súper y te llevas te llevas embutido y te llevas un cacho de pan. O si no te haces allí comes mismo dentro, no te pueden decir nada por comida. Mira, estoy ayudando a uno, emocionalmente le ayudo para que no para que deje la droga, porque eso no lo dejan nunca, pero para que no quede en ese estado patético de andar gritando por la calle. Pues dame mi dinero. Escúchame, un momento. Dame mi dinero. Entonces ya el que cae en la calle, por desgracia, que cae pobre, acaba en la mierda. Es así, esto en Barcelona. En vez de coger y decir, oye, súbete que eres una persona, venga, va, pum. A menos el que sobre todo quiere vivir, el que quiere trabajar, el que quiere esto. Yo tengo callos de trabajador, yo he estado trabajando en muchos sitios, lo que pasa ahora no tengo trabajo, no encuentro, pero puedo poner aquí mi número también, que me dé de trabajo, yo me pongo a trabajar. The people know me because I'm sit here. I never lie to the people, hey, I don't take drugs. I always say the truth for everybody, and these the people respected, I think. I don't make nothing bad, I don't steal, I don't robbing, I'm against this. I think I can make normal, relative normal, yo pedir, but no, nunca ilegal, I think. O le hagan hueco el poquitito que hay, es difícil encontrar un poquito. Yo los cojo del piso porque no tengo dinero y a veces me da alguien, a veces me dan dinero. Y lo tengo en el polvo algo y de repente no lo tengo más, me lo quitan. Es técnica moderna, extraterrestre. Eso lo sepa. Mira, ahí están 2 o 3 moros en la calle a las 4 de la mañana. A ver si pasa alguien. A ver si pasa alguien, van a por la caza. Van de caza, tete. Yo lo he visto y digo, en serio. Para robar lo que sea, venderlo y comprar droga. A quitarle, van 2 o 3 moros, esperan que pasa alguien, se le tiran. Y es una droga que se llama tina. Y es barata. La metanfetamina, ¿no? Es la metanfetamina, pero ellos le llaman tina porque como hablan poquito, igual va a quedar en... Estoy tomando... Estás tomando mucha... Vale, mira, toma. Yo 1,5, dame todos 3. Los 3 y hacemos la entrevista. Mira, toma, te doy 2 de momento. Dame uno más. No, vamos a hacer la entrevista Dame primero uno más, y luego uno más. hablamos. Dame uno más. ¿Y qué otras experiencias has tenido en la calle? Caminar y encontrarte al lado un tío así, una tía, chutándose. Eso no tiene que ser normal, si pasa a un niño pequeño que... Pasa mucho eso. Sí. Y van como de caza, tío, como los leones cuando van a la cebra.
¿Sabes? Los leones, las leonas. Como depredadores. Van de esto y lo bubu y lo de esto. Y luego, ¿para qué? Para venderlo, el móvil o lo que sea. Con la otra gente que vive en la calle, ¿qué relación tenéis entre vosotros? Hay como diferentes grupos, comunidades. Es que normalmente te tienes que mantener solo. Los mendigos que se agrupan y forman pandilla, por ahí vas mal. ¿Por qué? Porque para los mendigos normalmente nos mantenemos solos. ¿Qué perfiles de personas hay en la calle? ¿Qué tipos de personas Hay buenas y hay malas. Hay buenas y hay malas. Hay buenas y hay malas. ¿Y cómo son Sobre todo los buenos y los malos? Sobre todo cada vez más malas, pero hay buenas, hay buenas. Cada vez más mala. Sí, cada vez más. ¿Por qué? Porque sí, cada vez la gente está empezando a comerse sus propias tonterías a la cabeza y no capacitar, no pensar. I'm scared from the people. Really, yo no gusto people. No puedes confiar en ellos. You can't trust them. No, nunca trust. I can trust for nobody, really, nobody. Porque la mendicidad es así, en realidad, te tienes que mantener solo. Mire, yo tengo tanta empatía, tengo gente llevo 32 años trabajando en la calle, Latinoamérica, Centroamérica, Norte de América, Centroamérica, de todo el mundo. Parte de lo duro de esa vida es eso. Pero si te agrupas entre mendigos, y eso ya es otra movida. Hay una diferencia muy clara entre el que se mantiene solo y los que se agrupan entre ellos. Yo soy de los que me mantengo solo. Es como que han llegado a otro nivel y a otro nivel esto va a explotar. Es lo que digo, la avaricia romperá el saco y llegará un momento que esto reventará. Y la calle es la escuela de la vida. Claro. Se aprende de lo bueno y de lo malo. Pero las personas tienen que canalizar cuando caminan sus actos y pensar y analizar cuando caminan. Pero es que me río mucho y la risa hace muy bien. Y cuando estás solo en la calle, si te ríes solo, bueno, tampoco importa lo que diga la gente, ¿vale? No importa, es que no importa nada. Y no me importa nada. Que te agarren a vaginazos. ¿Algo más? No, el plátano por potasio y madre mía, güey. ¿Qué historias has tenido? ¿Qué cosas te han pasado en la calle? De todo, bueno y malo. Embusteros, mentirosos, falsos. Es difícil confiar en la gente, ¿no? No, he confiado yo demasiado, pero el karma me lo da y tengo suerte. Tengo una ayuda y soy agradecido. Los gallegos, tengo gente de Rusia, gente de Albania, kosovares, y mucha empatía. Explícame, ¿cómo...? Él te ha dado comida, tenemos... comida, yo no como dulce. Yo no como dulce, tengo diabetes. Ah, vale, entiendo. Dame Pues un ahora- euro más, dame un euro más. Te voy a dar, Dame, pero- dame, no te pido más, no te pido más. Estamos hablando, señora. Escúcheme un Dame momento, un euro más, cálmese. dame un euro más. Yo ya me estoy comiendo la mierda, pero no quiero estar en la mierda, ¿sabes? Entonces, como voy a mi bola, me busco la vida para mí, para mi perrito, y así es lo mejor. Tengo un gurú, y estuve en la India, estuve en Sudamérica, tengo un gurú, estoy en Sampradaya, esa es como una escuela. Un gurú Parampara, das viene de Krishna, de Dios, a Brahma, de Brahma Madhava, de Madhava Chaitanya Mahaprabhu, de ahí a mi guru es Chaitanya Mahaprabhu, una encarnación, la última encarnación. Una encarnación. De la suprema personalidad de Dios. Hace 500 años, cuando Colón se fue a Sudamérica o América, en la India, cantaba y bailaba la suprema personalidad de Dios. Gauranga Mahaprabhu regalaba a la gente amor de Dios, el Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. ¿Pero vas a hablar conmigo más o te vas a querer ir ya? Madre mía. Pero tienes diabetes, no comes dulce. No comes dulce. ¿Y qué quieres? Quiero jamón y queso. Jamón. ¿Me das jamón y queso? Y háblame un poco de tu grupo. ¿Cómo, Bueno, mi banda ¿Qué se música llama haces? ¿Cómo? Carne de Satán. Y voy a tocar a capela el hit. ¿Te gusta el plátano por el potasio, potasio? Mi dulce plátano en tu potasio. Your sweet pussy in my face.
Your beautiful pussy in my freaking face. My sweet banana in your ass. Potassium. T'agrada el plàtan per potassi, mare meva? Farem què farem? No farem res. Farem pantomaca, motherfucker, malament. ¿Cómo ves el futuro de España? Muy mal. Como sigan así, fatal. Se va a ir a la ruina. Va a haber guerra. Y no lo pienso solo yo, piensa más gente. Va a haber guerra. Y guerra buena, de la guapa, Ya no hablamos de ni hablar ni tontería. Va a haber guerra con violencia. ¿Te planteas una situación de incluso una guerra civil? Sí, peligrosa. Pero muy peligrosa. Piensa que ya hay muchas cosas que tendrían que ponerse a hablar, tío. ¿Sabes quién es Jesucristo? Sí, claro. Entonces, todo cambiaron ahí. Jesucristo amaba a una mujer, se llamaba María Magdalena. María Magdalena amaba a él. Y ella era una prostituta. ¿Era una prostituta? Sí, tenía dinero, tenía un papá muy rico. Y ella ahí trabajaba eso. Y ella era quien lo bajó del palo. Los César y todo crucificaron gente. En un palo no hay una cruz. Pues investigado. Y entonces crucificaron a Jesucristo. Y María Magdalena lo bajó de la cruz. Le llevó a la cuevita por ahí, y le daba masaje de la cabeza al pie, y arriba y allí. Y puso frente en los pies de él con su pelo negro. Hasta que se levantó y se fueron de ahí. ¿Me das jamón y queso? ¿Quieres jamón y queso? Vamos. Sobre la gente que vive en la calle. Sí. Se llama El Politiquero, el canal. ¿Qué pasa? ¿Qué te importa? Vete. No, solo es para preguntar, porque yo soy del barrio y quiero saber. Amigo. Entonces también, ¿por qué coño tienen que crear también el puto COVID? Para matar a la gente, para no pagar sus jubilaciones. No sé, tío. O sea, han creado el COVID para matar a gente. Sí. ¿Cómo lo sabes esto? Porque está claro, tío, ¿cuántas jubilaciones se están ahorrando que la gente no sabe? Tendrían que poner a investigar también. ¿Y quién ha hecho eso? El es China. Y el COVID lo han traído aquí y lo han comprado. ¿Pero lo ha hecho China o quién lo ha hecho? ¿Algún gobierno, alguna corporación? Está claro que lo ha hecho gente muy mala y que lo han hecho y gente que no se merece vivir, tío. Porque para perjudicar a más gente... ¿Y tienes muchos problemas en la calle? Suele haber como... Te doy pavo si quieres, un paquete. Aquí tienes jamón y queso, aquí. Aquí, ven aquí. Un queso y un pan y 2 tomates. A mí me quieren matar en todas las esquinas aquí. Un pan y 2 tomates. Un pan y 2 tomates. Pues, señora... Ven. Pues, señora, ya... Dame un pan y 2 tomates. ¿Con qué lo voy a comer el pan? Señora, ya le hemos dado, yo le he dado 3 euros. Cállate. Pero tenemos que coger equipo de artes marciales para que nos protejan y que vengan con nosotros porque la calle es muy peligrosa y ahora estamos en código rojo en Barcelona y en verdad, no es mentira. O sea que muchos guiris se van cabreadísimos. Ya te lo digo yo, que a todos los que ponen a preguntarte el avión, oye, ¿qué te ha gustado Barcelona? Va a decir una puta mierda, me han robado la cartera. Espérame. Todo el mundo, mira qué dinero me ha dado, 11 céntimos para comer. Yo no quiero pedir a nadie, no quiero ir. Me gusta bailar la música, aquí tú no escuchas música en ningún lado. Es Barcelona muy raro, niños no ves en la calle, se esconden. Todo por mí, los niños hacen mucho. Ellos no quieren guerra, no quieren más eso, ellos quieren un cambio. Los chiquitos. Bueno, ¿quieres seguir la entrevista o ya no quiere más? Quiero comida. Vamos. Ahí se lo lleva también. Vamos. Ya está bien. Que ánimos a todo el mundo y que a ver si cambiamos este mundo y que pongamos stop a la violencia, a la prostitución, a la delincuencia, a toda esta mierda que ya lleva una mala vida y a ver si cambiamos el mundo a que se vea bonito, no que se vea oscuro y negro y rojo, como se está viendo el cielo a veces.
eso es nuestro, que lo estamos creando así, la contaminación, la mierda y todo. A ver si lo ponemos a cambiar ya un poco y ser felices todo el mundo, tío, que todos somos primos y somos hermanos. Todos hemos nacido aquí en la tierra, somos como los monos, somos iguales. O sea que eso, que ánimos y eso, y a seguir con estos canales y a que nos deis un ok y un buen tío, ¿sabes? Y eso, y a ver si juntamos mucho equipo y ayudar a la gente, a ponernos a ayudarnos, y así. Y bueno, y ánimo a todo el mundo sobre todo.